Y en la entrevista de hoy nos acompaña el abogado José Naupari para comentar un poco la situación de esta norma que impediría postular a candidatos condenados por delitos graves. Vamos a comentar con él esta mañana en qué estado se encuentra. ¿Cómo está? Buenos días. Buen día, muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por acompañarnos para poder conocer un poco en qué estadio se encuentra. Entró a un cuarto intermedio, pero todavía no se ha puesto nuevamente o no se ha continuado con el debate. Así es, el dictamen de la Comisión de Constitución que propone una reforma constitucional, específicamente en el artículo 34A de la Constitución, para elevar, si se quiere, a rango constitucional impedimentos que trasciendan al periodo de cumplimiento de la condena. Este dictamen fue debatido en diciembre del año pasado en el Pleno del Congreso y ha quedado en cuarto intermedio, lo cual implica que en cualquier momento la presidenta de la Comisión de Constitución, que esté en funciones, porque no necesariamente tendría que ser en esta legislatura, podría ser en el siguiente periodo anual, puede decir, bueno, ya logré el consenso o voy a presentar un nuevo texto sustitutorio, así que se da por terminado el cuarto intermedio y se retoma el debate cuando ellos estimen conveniente. ¿Cuáles son los alcances de esta norma? ¿Cuáles serían, qué delitos están considerados dentro de delitos graves? Claro, ahí habría que tomar en consideración, en primer lugar, que no es la primera vez que estamos hablando o que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico impedimentos que trascienden al periodo de cumplimiento de la condena. Habría que recordar que ya desde las elecciones regionales y municipales de 2018 tenemos impedimento de naturaleza permanente cuando hablamos de delitos de terrorismo, apología al terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación de la libertad sexual, peculado, colusión y todo el acápite de delitos de corrupción de funcionarios. Este impedimento es de naturaleza permanente. No obstante, esta ley ha sido objeto de cuestionamiento, ha sido objeto de debate ante el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, en el extremo relacionado con delitos contra la administración pública, se interpuso una demanda de inconstitucionalidad en la cual obtuvieron 4 votos, pero como no llegaron a 5, no se declaró la inconstitucionalidad de esa ley. Pero sí ocurrió que el impedimento de naturaleza permanente respecto a los delitos de terrorismo sí fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Entonces, como la ley 3717 sigue siendo una norma con rango legal, en el Congreso ha dicho, no, un momentito, entonces mejor elevemos la apuesta y coloquémosle en rango constitucional y aprovechemos para eventualmente adicionar algunos delitos. Homicidio, traición a la patria, delitos contra el orden democrático constitucional, son delitos que también se están tratando de incorporar y también precisando que estos delitos ya no, estos impedimentos ya no van a ser de naturaleza permanente, sino solo hasta 10 años después de cumplida la condena. La norma especifica qué pasa, por ejemplo, cuando el reo no llega a cumplir la condena porque sale, por ejemplo, antes por buena conducta o en el caso de conseguir un indulto, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que una cosa es un indulto, otra cosa formalmente. Una cosa es que tú hayas cumplido la condena y debiera operar la rehabilitación, ¿no? Y otra cosa es que salgas como justamente por beneficios sujeto a un eventual periodo de prueba con el cual si no lo cumples puedes regresar. Y claro, el tema del indulto ciertamente no es un tema que se haya abordado en el debate de esta reforma constitucional. Fue propuesto en su momento cuando se debatía la ley 3717, pero no ha llegado a ser, digamos, positivizado ni en la ley, actualmente la 3717, ni en la Constitución. Tema muy interesante, porque si es que esto no se precisa en la norma, tendrá que ser el jurado de tarea especial competente en primera instancia y el pleno de JN en segunda, que tendrá que dilucidar. Porque la norma simplemente dice, ¿tuviste una condena? Sí. Así hay operado la rehabilitación, en el caso de la norma legal, la 37.7, el impedimento será permanente, y en el caso de la reforma constitucional, si se aprobase, hasta 10 años después de cumplir la condena. Entonces, el indulto no, digamos, te anula la pena, pero no es que no hace como que la sentencia no existió. O sea, la sentencia existió. No es un borrón, así es. En ese orden de ideas, ahí, en primer lugar, el indulto nuevamente no implica a mi juicio, a título estrictamente personal, no una rehabilitación automática en todos los derechos de la persona política, sino que en todo caso, si quisiera hacer la equiparación, tendría que ser en todo caso la equiparación desde la fecha del indulto hasta 10 años después, si fuera la reforma constitucional. Y en el caso del impedimento de la naturaleza permanente, personalmente yo creo que, bueno, la condena sí existió. No importa si saliste, si cumpliste o te indultaron. En tanto que tuviste una sentencia condenatoria, si aplico de manera estricta la 37.7, o sea, el impedimento permanente que actualmente existe a nivel legal, no podría postular. Quisiera volver a mencionar cuáles son estos delitos que se están incluyendo. Homicidio es uno, por ejemplo. Exacto, homicidio es uno. Traición a la patria, delitos contra el orden constitucional, ya estamos pensando más que todo eventualmente en golpes de Estado, y todos los delitos que ya están en la ley lo están elevando a rangos constitucionales. O sea, terrorismo, que fue declarado inconstitucional por el TC,
tráfico ilícito de drogas, ¿no? Y también están agregando un tema, a mi juicio, singularmente importante, y es que mientras que la ley, por ejemplo, en casos de delitos contra la administración pública, solamente sanciona con ese impedimento permanente a quienes hubieran sido condenados en calidad de autores y funcionarios públicos, en la reforma constitucional están incluyendo la figura justamente de los cómplices, partícipes. O sea, ya no necesito haber sido condenado como autor para que el impedimento surja, sino en cualquier grado de participación en el cual yo haya sido condenado, el impedimento se gatillaría, ¿no? Claro, dentro, por ejemplo, de una presunta organización criminal como una de las ramas dentro de la... Aunque hay un tema bien interesante, porque una de las cosas por las cuales el debate se ha entrampado en el Congreso es porque precisamente hay quienes quieren incorporar más delitos, entre ellos lavado de activos u organización criminal. Mientras que quienes están, digamos, a favor de mantener el texto del dictamen tal cual dicen, no, momentito, no puedo colocar todo el Código Penal en el impedimento permanente. Entonces por eso ellos han tratado, y ahí un poco está el entrampamiento. Hay quienes quieren condicionar el voto a favor a que se incluyan más delitos, como justamente organización criminal y lavado de activos, y quienes dicen, no, ¿saben qué? Nos cerramos en este catálogo de delitos, varios de los cuales ya están ahorita a nivel legal, y el tema de homicidio, el tema de secuestro. Pero ahí entramos a otro tema muy importante, ¿no? Y es el principio de lesividad y también el bien jurídico que yo quiero proteger. Contra el orden democrático tiene sentido, porque al final de cuentas voy a ejercer una función pública. O sea, no puedo ejercer una función pública que reivindica un principio de legalidad contra el cual yo renegué. Pero en el caso de delitos contra la administración pública, igual. Yo voy a representar a la administración pública, pero homicidio. Entonces, si vamos a entrar al tema de lesividad, a propósito de que quienes están defendiendo el dictamen dicen que no pueden meter todo el Código Penal, habría que evaluar en todo caso qué penas tienen los delitos que yo quiero incorporar a nivel constitucional como impedimento permanente. Entonces no es lo mismo pues un delito que sea sancionado con 6 a 8 claro, años o 30. uno que tenga 35. ¿No? Entonces ahí creo que también habría que en todo caso explorar el principio de lesividad y el bien jurídico que está siendo afectado, que tiene que estar directamente vinculado con el quehacer de la función pública para determinar qué delitos tendrían que estar finalmente en estos impedimentos que quieren colocarse a nivel constitucional. Está en manos de la presidencia de la Comisión de Constitución poder nuevamente terminar con el debate. Podría ser en esta legislatura o podría ser en la siguiente. Exacto. En todo caso, si nosotros hacemos un cálculo de tiempo para ser aplicable a los siguientes comicios, ¿cuándo tendría que ser aprobada para, digamos, ya estar vigente? Claro, es que ahí viene un tema bien interesante, ¿no? Y es que digamos, la denominada regla de inmodificabilidad, más allá que se sostenga en principios, está en la ley. Y lo que está planteándose es una reforma constitucional, que está por encima de la ley. Entonces, si quisiéramos hablar en términos ideales, esta reforma tendría que ser aprobada eventualmente hasta abril del próximo año. Abril del 2025. Del 2025. Para mantener justamente la correspondencia con la denominada regla de inmodificabilidad, que a su vez se sostiene los principios de seguridad jurídica y preclusión. Pero si consideramos que esto es una reforma constitucional que está por encima de la ley, pudiéramos estar pensando en que mientras no se cierre la etapa de presentación de candidaturas, la reforma constitucional podría entrar en vigor. Vigencia. Y ahí también entra otro tema a debatir, que en el dictamen que también han dado cuenta hace poco, en la introducción de las noticias, habrá que evaluar a nivel legal, independientemente de los reglamentos que apruebe el jurado, y es, esta reforma constitucional debiera ser evaluada al momento de presentar la candidatura a las primarias o al momento de presentar las candidaturas definitivas. Ese también es un tema, y que no está precisado dentro de esa... A nivel Debe legal, haber un no. reglamento, claro, en el reglamento de las elecciones. marco de las elecciones generales, el jurado ha tratado de plantear esa figura, pero habrá que evaluar si es que este tema es acogido a nivel legal. Al final del día, el 31 te dice que el derecho a elegir y ser elegido se regula por ley orgánica, ¿no? Bien. Muchísimas gracias por su participación, por habernos puesto un poco más de luces sobre este tema, y estamos a la espera, pendientes de lo que ocurra en el Congreso. Muy amable. A ustedes, muchísimas gracias.